Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Este programa se enriquece con la contribución, entre otros, de los colegios profesionales, esas asociaciones que agrupan a los profesionales de un sector determinado y que contribuyen activamente al desarrollo de nuestra sociedad. De hecho, ya alguno de estos colegios colabora con nosotros aportando temas y profesionales de relieve que enriquezcan la labor de este programa. Hoy tenemos invitado al Colegio de Ingenieros de Minas, de la zona centro de España. Y decir que ya hemos traído en anteriores programas a profesionales de esta profesión, tan antigua como importante para el desarrollo de un país que, como luego seguramente comentaremos, ha sido minero y aún sigue teniendo mucha explotación minera. Aún así, no es una profesión del todo conocida y uno de nuestros objetivos de hoy es darle más a conocer y además presentar la labor que realiza, por supuesto, este colegio profesional. Y esto lo vamos a hacer a través de, como no podía ser de otro modo, un ingeniero de minas ilustre, que tengo aquí a mi derecha, que ha cosechado una experiencia extraordinaria durante sus años como profesional. Además, nos hablará, entre otros temas que nos apasionan y que es de tremenda actualidad, que es el del cumplimiento o compliance en inglés, de una de las tareas claves que son para nuestras empresas para alcanzar la sostenibilidad. Me refiero a Javier Fernández Blanco, ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el IE, el Instituto de Empresa Business School. Más de 35 años de experiencia dirigiendo y gestionando empresas en distintos sectores de actividad económica. Partícipe habitual en congresos, seminarios y jornadas. Profesor de escuelas de negocio y además miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-COE. Presidente del Comité Técnico de Gestión Empresarial del Instituto de la Ingeniería de España y es tesorero del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España y secretario de su fundación, que se denomina COIMC. Yo creo que lo he cubierto todo, ¿verdad, Javier? Así que bienvenido al programa, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, don Javier. Un placer estar aquí. Estábamos hablando además que hoy vamos a tener un duelo de voces porque Javier, aparte de ingeniero de minas, creo que le gusta mucho hablar y le gusta mucho el micrófono. Me gusta la alcachofa, sí. Muy bien, Javier, pues si te parece vamos primero a iniciar la entrevista haciendo lo que hacemos siempre, que es hablar de vuestra vocación. ¿Por qué te hiciste ingeniero de minas en concreto? ¿Qué es lo que habéis aprendido durante todos esos años de ingeniería? ¿Y qué es lo que debíais haber aprendido que no habéis aprendido, por ejemplo? Que también nos gusta hablar de ello y también que nos amplíes un poco de esa experiencia que he comentado yo antes. Muy bien. Efectivamente, soy ingeniero de minas. ¿Y por qué soy ingeniero de minas? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Ya estaba estudiando yo ingeniería de minas en la escuela aquí de Madrid. Cuando me di cuenta, evidentemente lo sabía, pero me di cuenta de que mi abuelo era minero y murió en la mina, en el año 1954, en la zona de León. Bueno, quizás... Sois de León vosotros, ¿no? En mi familia, por parte de padre, sí. Por parte de madre son de Soria, castellanos, son recios, por lo tanto. Yo nací en Madrid, ¿no? En cualquier caso, repito que quizás por eso algo tenía ahí dentro que me empujó para hacer estos estudios universitarios, ¿no? A partir de allá, pues lo pasamos muy bien en la escuela, hemos aprendido muchas cosas, lo hemos pasado, como digo, muy bien porque nos hemos dedicado a otras muchas cosas más, a actividades en paralelo al estudio puro y duro. ¿Y qué cosas he hecho en falta en una escuela de minas desde el punto de vista de las materias que se imparten y que gozamos y sufrimos? Pues fundamentalmente creo que nos preparan muy bien técnicamente. Desde el punto de vista técnico es impecable la formación que hemos adquirido, pero he hecho mucho en falta después de 35 años en el mundo laboral la parte económica y financiera. Tampoco pasaba nada porque en los planes de estudio yo los tuve. Yo estuve en tercero economía, tuve en quinto economía también. En sexto creo que tuve una asignatura que era algo así parecido a organización y dirección de empresas,
que realmente pues poco nos enseñaba. Y hasta que posteriormente, lo has citado en la introducción, hice el Executive MBA, pues ya estaba casado, tenía 4 hijos y trabajaba y ya ocupaba posiciones, bueno, pues interesantes dentro del mundo empresarial. Pues hasta que no hice ese Executive MBA no me di cuenta de que bueno, pues que los ingenieros adolecemos de cierta formación, repito, económica y empresarial, que luego la vida pues te va llevando hacia ella, ¿no? Primero realizas labores fundamentalmente técnicas, luego técnico-comerciales, comerciales, de gestión, y al final pues te quedas gestionando. Porque tú en empezaste definitiva es tomar decisiones, ¿no? Empezaste trabajando en una empresa técnica, ¿no? Yo empecé trabajando en Intex Saúde Industrial, que era la ingeniería del Grupo Dragados, allá en el año 89. Puramente técnica, en el departamento de mecánica, ¿no? Y luego pasamos al mundo de los explosivos, estuvimos ahí 7-8 años, y ya en el año 98, a través de un buen amigo, me incorporé a un proyecto para montar desde una empresa que ya existía algo más importante, y a fe mía que lo hicimos, porque en 11 años fuimos capaces de montar una compañía con 1.800 empleados. 1.800 nada más. 1.800 empleados y con 82 millones de euros de facturación, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Pues se consigue primero estando en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Estábamos hablando de la entrada en vigor de una legislación europea a nuestro ordenamiento, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, que era la seguridad y salud en el trabajo, lo que la gente conoce como prevención de riesgos laborales, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues era una obligación, y sigue siendo una obligación universal. Dimos con las claves y las teclas del negocio, después de haber estudiado, evidentemente, el mercado en sus inicios y la posible o hipotética evolución del mismo, y nos permitió posicionarnos en él pues de forma muy protagonista, ¿no? Y eso hizo que tuviéramos esos volúmenes de negocio y tuviéramos ese número de empleados, con lo cual eso estuvimos 17, 18 años en ese sector, con lo cual pues yo siempre digo que esos 17, 18 años de mi actividad profesional ya cumplí con la sociedad, ¿no? Creando riqueza, empleo y utilidad social. ¿Os costó mucho montar la empresa, la administración, los procedimientos? Porque siempre evidentemente, nos gusta hablar de eso aquí. Evidentemente costó mucho, pero también es cierto que había un magnífico equipo, un equipo muy joven, con mucha ilusión, muy dispuesto, muy preparado. Y cuando tú tienes las ideas claras, sabes dónde tienes que ir, procedimentas y protocolizas tus actuaciones al respecto, y además estás y conoces cómo va a evolucionar la demanda y cómo evolucionar lo que rodea la demanda, y por supuesto estás muy atento a lo que hace el resto de la oferta, pues al final blanco y en botella, don Javier. ¿Os ayudó la administración? No, la administración ayudó poco, más bien todo lo contrario, porque había unos operadores que venían de la parte de la colaboración con la Seguridad Social, de las antiguas mutuas de accidentes de trabajo, hoy en día mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que empezaron a hacer lo mismo que hacíamos nosotros con nuestro dinero y de forma privada, y ellos pues con el dinero de todos los españoles, ¿no? Al final, 15 años más tarde del comienzo, 10 años, 12 años más tarde del comienzo de todo aquello, los gobiernos se dieron cuenta y bueno, pues todo aquello cambió, porque esa parte sobre la cual soportaban la actividad como servicios de prevención ajenos, las mutuas de accidentes de trabajo, pues tuvieron que crear sociedades mercantiles y tuvieron que venderlas a accionistas privados, ¿no? Con lo cual la administración poco nos ayudó, todo lo contrario, al menos durante los primeros años, que son fundamentales, evidentemente, en la configuración de un sector a la hora de posicionarse como una oferta pues atractiva en el mundo de la demanda, ¿no? Y luego seguiste emprendiendo. Y luego pues terminamos aquella aventura en el año 2014, que no terminó excesivamente muy bien, y ahí lo dejamos, porque aquella compañía fue un caso de éxito, pero también fue un caso de fracaso. Nos tocó la crisis del año 2008-2009. Nosotros estábamos posicionados en el segmento de la demanda de las pequeñas y muy pequeñas empresas. Teníamos más de 100.000 como clientes, muchas desaparecieron. Las que no desaparecieron dejaron de pagarte. Teníamos, evidentemente, unas pólizas de crédito importante con las entidades financieras para financiar nuestro circulante, nuestro corriente.
Los bancos fue una crisis financiera, no nos olvidemos. Luego, evidentemente, conllevó una crisis económica, pero inicialmente fue una crisis financiera. Los bancos, pues, nos pidieron que devolviéramos todas esas pólizas de crédito y aquello nos dejó financieramente muy tocados, ¿no? Y bueno, pues luego ciertas también encontronazos entre los socios y al final, pues aquella empresa entró en concurso, alguien la compró su unidad productiva, volvió a entrar en concurso un año más tarde, pero yo ya me había marchado antes de que todo eso ocurriera, ¿no? Pensando que evidentemente eso iba a ocurrir y como protagonista, junto con un montón de gente, compañeros, que nos dejamos la piel durante muchos años en esa compañía, yo no estaba dispuesto a sufrir esas vicisitudes y bueno, pues lo dejamos, nos marchamos y lo vimos a emprender, evidentemente. Constituimos una primera consultora para dedicarnos al M&A, al asesoramiento en lo que son los procesos, las operaciones de compras y de ventas de compañía, que luego también hacemos pues todo tipo de consultoría, de estrategia corporativa, de desarrollo de negocio y de gestión empresarial. Y más recientemente, como bien has citado, Javier, hace 7-8 años, también constituimos otra consultoría, en este caso especializada en el diseño e implantación de sistemas integrales de prevención y gestión de riesgos legales y penales, compliance integral, ¿no? Luego hablamos más de eso. También te gusta la formación, ¿no? Efectivamente, a lo largo de tu tiempo y de tu esfuerzo a lo largo de toda nuestra vida, no solamente nos hemos preocupado por recibir la formación, sino también por impartirla. Bueno, tengo cierta vocación y aunque no de forma arreglada, porque no soy profesor titular de nada, ni estoy en la universidad, pero sí seminarios, jornadas, conferencias, escuelas de negocios, ahora el Instituto de la Ingeniería de España, etcétera, etcétera, etcétera. Sí nos ha gustado incluso mucho el poder transmitir los mínimos conocimientos que uno va adquiriendo, pues transmitirlos, ¿no? Creo que es importante, ¿no? En cualquier caso, yo soy de los que opina, y ahí están los 35 años de experiencia profesional que has citado, que nunca hay que dejar de formarse. Nunca hay que dejar de formarse. Y nunca hay que dejar de aprender. A veces nos forman, pero no aprendemos. Y otros se deforman, que es peor todavía. Bueno, eso... Como estamos en un entorno muy interesante y muy educado, pues lo vamos a dejar ahí. Cuéntanos cuál es la labor en el CEIM, que también hemos hablado de ello antes. Bien, la Confederación Empresarial de Madrid, Empresarios de Madrid, que forma parte de COE, pues es la confederación de asociaciones y de federaciones de distintos sectores de actividad económica, y lo que hacen pues es evidentemente el defender los intereses de las empresas que forman parte de esas asociaciones, ¿no? Y por lo tanto de las asociaciones correspondientes, defender sus intereses pues de cara a negociaciones, por ejemplo, de condiciones laborales, como la que ahora mismo pues está de moda, ¿no? Los famosos 37,5 horas, reducción de la jornada laboral y otra serie de elementos, desconexión digital, quizás no a lo mejor de la misma manera que entendemos que debería producir, y otra serie de cuestiones que van a ser el caballo de batalla de nuestro Ministerio de Trabajo el próximo año 2025, ¿no? Subida del salario mínimo interprofesional, con lo que ello conlleva, etcétera, etcétera, etcétera. Defendemos en definitiva los intereses de la abrumadora mayoría, más de casi 100 asociaciones empresariales que hay en la Comunidad de Madrid, y formamos parte de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales. ¿Cuál es tu labor ahí en concreto? Yo formo parte de la Junta Directiva y formo parte de algunas comisiones de trabajo, ¿no? Bueno, pues es aportar evidentemente nuestros mínimos conocimientos después de 35 años de experiencia, esa experiencia, y bueno, pues comentar todo aquello que en un momento determinado pueda servir al resto de compañeros que tienen ya labores ejecutivas a la hora de poner en marcha las actividades correspondientes consensuadas en esta junta directiva, ¿no? Vamos al Colegio de Minas. Tú también estás de alguna forma desde hace tiempo realizando labores para el colegio, ¿no? En Así es, Javier. Eres el tesorero, ¿no? Así es, Javier. O sea, el que maneja los dineros. Mira, bueno, los dineros de los colegiados, porque a mí me hace mucha gracia cuando nos hablan del dinero público. No, el dinero no es público, el dinero es de los españoles. El dinero no es público. El dinero del colegio no es del colegio, es de los colegiados. Como nos ha gustado siempre meternos en todos los rollos, en todos los charcos habidos y por ahora en nuestra vida, es evidente,
pues no estaba yo muy al tanto de cuestiones colegiales, aunque llevo colegiado desde el año 90, quiero recordar, 89. Y sin embargo, pues esas circunstancias de la vida, una serie de personas a las que conoces, que están metidas en ciertos entornos, que te llaman, que te cuentan, que te ofrecen, bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, yo no digo los mejores años de mi vida, pero sí unos años muy interesantes de mi vida los he pasado estudiando en una escuela de minas, ¿no? Y se supone que en aquella época pues estudiábamos con un título universitario de ingeniero de minas y luego con un acceso a la profesión regular de ingeniero de minas, que evidentemente podías acceder a ella si terminabas o tenías ese título, y luego lo lógico normal era que te colegiases, ¿no? ¿Por qué? Pues para defender un poco tus intereses como profesional, en este caso como ingeniero de minas. Y sí, se dio la circunstancia de poder entrar en la junta directiva como vocal, y luego por otra serie de cuestiones, me hicieron tesorero en funciones y pasado mañana, el día 13, dentro de 3 días, pues hay elecciones y, bueno, como no se ha presentado nadie a mi posición, pues parece ser que voy a ser aclamado como tesorero, ¿de acuerdo? Pero eso ya me pasó en la escuela. Permíteme que te haga, si me permites, Javier, un pequeño apunte. Yo fui presidente del Club Deportivo Minas, en la Escuela de Minas. Y yo recuerdo que fui el primer presidente del Club Deportivo Minas elegido democráticamente en la historia del club, porque no se presentó nadie a las elecciones, solamente el equipo que yo llevaba y yo al frente. Y por eso seguimos presumiendo, después de ya 40 años casi, que somos el primer presidente elegido democráticamente en la historia del Club Deportivo Minas, ¿no? En cualquier caso, enhorabuena. Cuéntanos un poco más de la profesión y del colegio. ¿Qué es lo que hace el colegio? Ser ingeniero de minas es apasionante, Javier, es apasionante. Además, yo creo que tú también lo tienes muy cerca en tu familia, con lo cual algo sabrás. Yo sé que tú eres ingeniero industrial y siempre... Sí, bueno, de la fábrica de arriba que estamos Y cerquita. siempre pensáis que estáis un poco por encima de todos los demás. Pues no es cierto, no es cierto. Es evidente que no es cierto. Entre otras cosas, porque sin los ingenieros de minas, probablemente el resto de ramas de la ingeniería no tendrían nada que hacer. Porque nosotros nos dedicamos a la investigación, a la exploración, a la explotación, al tratamiento, al beneficio, a la comercialización de todo lo que luego vosotros utilizáis, pues para hacer lo que hacéis como ingeniero industrial, o lo que hacen los ingenieros de caminos, o los ingenieros de telecomunicaciones, o los ingenieros aeronáuticos, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una profesión apasionante. Nosotros somos gestores de recursos, nos dedicamos pues prácticamente a todo, a ingenieros de minas trabajando en casi todos los sectores de actividad económica. Y como te he dicho anteriormente, primero labores técnicas, técnico-comerciales, comerciales-gestión, y al final gestión pura y dura. Y si lo adornas además con una formación empresarial ad hoc, como puede ser en este caso, algo que yo también recomiendo a todos los ingenieros, un MBA, en mi caso una versión executive ya trabajando, pues digamos que rompes un poco el círculo, ¿no? de dedicarte solamente a la parte técnica, y además hablas con propiedad. Lo importante es hablar con propiedad, aquí y en cualquier sitio. Y yo, pues a lo largo de mi vida profesional, al principio dominábamos la técnica, pero empezaban a hablarnos de números, empezaban a hablarnos de cuentas de resultados, de EBITDA, empezaban a hablarnos de activos, de corrientes, de circulantes. Bueno, teníamos alguna noción, pero no teníamos, evidentemente, el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Muy poca. ¿Recomiendas hacer el MBA enseguida? Yo No. Siempre le recomiendo que se haga cuando ya tienes cierta experiencia, ¿verdad? Efectivamente. Cuando le sacas producto. Ese es el tema. Tú haces un MBA nada más terminar una ingeniería y te vas a quedar igual. Es como si fuesen, no sé, 30, 40 asignaturas más, o 20 o 15, las que sean, y así las vas a tratar. No, tienes que, desde mi punto de vista, y a mí me ha ido muy bien así, desde mi punto de vista, en mi opinión, tú tienes que trabajar, tienes que desarrollar pues todo eso que has aprendido y todo lo que tienes dentro, y cuando ya tengas unas ciertas nociones de lo que es una empresa, de su cultura, de su estructura, de sus tecnologías, de sus personas, entonces sí hace un Executive MBA, porque te va a abrir mucho la mente. Estamos de acuerdo. ¿Qué ofrece el colegio? ¿Qué ofrece el colegio para los colegios? Los colegios profesionales, yo al menos hablo del mío, el Colegio Profesional de Ingenieros de Minas del Centro de España, todo Castilla y León, todo Madrid y todo Extremadura. Estáis organizados como nosotros, ¿no? Sí, hay 6 colegios territoriales en España, luego hay un consejo superior. Los colegios profesionales, desde mi punto de vista, esa es mi opinión, y bueno, una opinión que justifico y argumento, pues yo no les auguro un buen futuro. Y no les auguro un buen futuro porque hoy en día, para ser colegiado, hablo de ingenieros de minas, pero podría hablar de ingenieros industriales o de cualquier otra rama de la ingeniería, ¿no? Y además lo vivo en el Instituto de la Ingeniería de España, no es que me lo digan, es que lo vivo.
Repito que el Colegio de Ingenieros de Minas se nutre de personas que ahora mismo en nuestra educación superior, nuestra educación universitaria, han terminado un máster universitario habilitante de la profesión. Es decir, si tú no realizas ese máster habilitante de la profesión, no puedes acceder a la profesión de ingeniero de minas y por lo tanto no te puedes colegiar. Para que nos entiendan los que nos escuchan, habilitante nos referimos a habilitante, poder firmar habilitante proyectos. De la profesión. Así que podemos firmar proyectos. Con acceso igual que, por ejemplo, a los grados en Derecho, si quieren acceder, evidentemente, al mundo de la abogacía, tienen que hacer un máster de acceso a la abogacía. Pues hoy en día, si los graduados en ingeniería, que es la abrumadora mayoría, evidentemente, de los estudiantes de las escuelas técnicas superiores de ingenieros, no hacen un máster habilitante, no podrán acceder a la profesión de ingeniero en este caso, ingeniero de minas. Si tú accedes a la profesión de ingeniero de minas, puedes, evidentemente, colegiarte. Pero si no accedes a ese máster, no realizas ese máster y no accedes a la profesión regulada de ingeniero de minas, no te puedes colegiar. ¿Qué ocurre, Javier? Pues que, bueno, hay distintas fuentes, pero más o menos todas concluyen en que solamente un 16-17% de los grados universitarios en ingeniería, ahora tenemos en la universidad grados y másters, ¿de acuerdo? Pero no todos los grados son habilitantes de la profesión de ingeniero técnico, que antes era un título universitario y una profesión, ni todos los másters son habilitantes de la profesión de ingeniero, que antes era un título y una profesión. Ahora solamente es una profesión. Con lo cual, solamente el 16-17% de los grados universitarios en ingeniería realizan el máster habilitante. Con lo cual, evidentemente, al realizarlo, como estamos diciendo, podrán acceder a la profesión regulada y podrán colegiarse, si quieren. ¿Qué ocurre? Pues que los que ya vamos cumpliendo años, pues nos vamos yendo de este mundo y los que nos tienen que sustituir, pues cada vez son menos. Bueno, pues eso es lo que le está pasando, creo, a los colegios profesionales, al margen, evidentemente, de otras muchas cosas más, con las que puedo estar de acuerdo o no, como fue que pues muchas actividades que realizábamos, pues antes había que visarlas obligatoriamente, ahora ya no sea ese visado obligatorio. Aunque la ley te sigue diciendo, otra cosa es que se la pasan por el forro de las narices, que si tú ejerces la profesión de ingeniero tienes que estar colegiado. Es una obligación. Pero evidentemente no va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los colegios profesionales lo que ofrecemos, como siempre digo yo, y en eso estamos, ¿no? Si poco a poco nos van dejando, hemos tenido que rehacer económicamente y financieramente el colegio, hemos tenido que, bueno, pues configurar y procedimentar algunas cosas dentro, y ahora el año 25 va a ser un año, creo que muy interesante, porque todo eso que tenemos pensado hacer lo vamos a poder hacer ya. Llevamos un año y medio las nuevas personas que nos hemos incorporado, ¿no? Lo que tenemos que convertir el colegio es, desde mi punto de vista, y permíteme la expresión, es un club de excelencia. Un club de excelencia profesional, donde el colegiado se vea defendido, se vea amparado, que le permita, evidentemente, desarrollar su profesión pues, de la forma más profesional, valga la redundancia, posible, sabiendo que hay alguien que, en el supuesto caso de que ocurra algo con atribuciones, ocurra algo con intrusismos, le va a defender, evidentemente, y luego dar servicios, que sea un club útil, que le dé servicios. Vosotros ya dais servicios, ¿no? Estamos dando servicios, pero queremos dar más. Y queremos, digamos, establecer una parametrización adecuada de todos ellos, pues porque no solamente hay que hacer las cosas, se tienen que conocer, se tienen que vender y se tienen que, en ese sentido, comunicar. Y estamos en ello. ¿De acuerdo? Estamos intentando, por supuesto, hablamos del mundo de la digitalización y de la transformación digital. Acabamos de incorporar un nuevo CRM al colegio, que bueno, ha costado mucho, pues el dimensionarlo, el diseñarlo, el que nos lo hicieran, el introducirlo y el implantarlo, que nos va a hacer permitir conocer todos los colegiados, qué hacemos, dónde estamos, sin vulneración, evidentemente, de ninguna ley de protección de datos personales, pero sí saber que si hay algún problema, pues podemos acudir a tal compañero que es experto en, o si ocurre algo como ocurrió en el famoso Joule, en aquel pozo, o lo que ha ocurrido en las riadas de Valencia, etcétera, etcétera, pues alguien que sea experto en esa materia, el llamarle y que haga lo que tenga que hacer al respecto. Si entiendo bien, además, Javier,
Si damos esos servicios y ampliáis las capacidades que tiene el colegio de atraer el interés de los posibles colegiados, entiendo que además, aunque no tengas el grado habilitante, puede ser siempre interesante estar colegiado, ¿no? No, pero tú solamente puedes estar colegiado si tienes el máster habilitante de acceso a la profesión de ingeniero de minas. Si tú no tienes el máster habilitante de acceso a la profesión de ingeniero de minas, no te puedes colegiar. ¿Pero eso se puede cambiar o no? Se podría, ¿no? Tal y como está ahora mismo el asunto, no. O lo que se puede hacer, que es lo que estamos ya moviendo, es crear, que ya existen, pero de otra manera, asociaciones de profesionales, ingenieros de minas o másters en energía, en minería, en agua, en medio ambiente, etcétera, etcétera. La ley que regula los colegios profesionales solamente permite el asociarse. Lo has clavado, Javier, lo has clavado, efectivamente. Tú, para formar parte de un colegio profesional como el mío, el Colegio Profesional de Ingenieros de Minas del Centro de España, tienes que ser o ingeniero de minas o tener un máster habilitante de acceso a la profesión de ingeniero de minas. Si no, no puedes formar parte del Colegio de Ingenieros de Minas. Entonces, como te digo, viendo un poco por dónde van los tiros y los datos que te he comentado anteriormente, pues también tenemos interés en, aunque ya existen, y de hecho el Instituto de Ingeniería de España se nutre de las 9 asociaciones nacionales de ingenieros de las ramas de ingeniería que hay en España, pero vamos a intentar darle una vuelta a esto de la asociación nacional y las asociaciones o agrupaciones provinciales que correspondan para introducir dentro de la asociación nacional no solamente a los que somos ingenieros de minas o tienen un máster habilitante de acceso a la profesión de ingeniero de minas, sino también a otros profesionales que han estudiado en una escuela, que han hecho sus másters, aunque no sean habilitantes, pues en metalurgia, en minería, en energía. Bueno, el de minería es habilitante, en energía, en aguas, en desastres naturales, en fin, la oferta de másters que en este caso pues hay en las distintas escuelas técnicas superiores y escuelas antiguas, escuelas universitarias de ingenieros de minas en España, ¿no? Y la Fundación COINCE, cuéntanos, ¿cómo se complementa? Bien, ese fue un, no sé cómo decir, no sé si fue una alegría o fue una tristeza, porque cuando nos introducimos en el colegio nos dimos cuenta de que había una fundación, que el colegio in ile tempore hace años había creado una fundación que estaba ahí, y dijimos, hombre, pues si está ahí vamos a hacer todo lo posible por ponerla en marcha, ¿no? Y bueno, con todas las dificultades del mundo, porque en fin, los protectorados de las fundaciones y los registros de las fundaciones tampoco ayudan mucho, pero mira, la hemos tomado, incluso no la hemos cambiado la denominación social, pero sí la imagen de marca, es Minergia, Fundación Minas y Energía, aunque sigue denominándose Fundación COINCE, pero la marca es Minergia, y la estamos preparándola para lanzarla durante el año 2025, ¿no? Fundamentalmente, ahora inicialmente con un portfolio de productos formativos que vamos a poner a disposición de nuestros colegiados y de sus familiares y de sus empresas, y posteriormente pues haremos más cosas en función de los fines de esa fundación, pero de momento es ponerla en limpio y ofrecer, como digo, un portfolio de productos formativos a nuestros colegiados, ¿no? Pues mucha suerte con la fundación, mucha suerte con tu labor en el colegio. Y si te parece, hacemos un pequeño descanso y seguimos luego hablando de algo que sé que te gusta mucho, que es el compliance. Tú mandas, don Javier. Muchas gracias. A ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Javier, aquí estamos de nuevo, hablando de otro de tus emprendimientos. Cuéntanos más de tu empresa de Aveas. Sí, de Aveas y de Rodas, las dos. Rodas, aunque se constituyó hace mucho tiempo, pero la activamos evidentemente cuando salimos de ese mundo que te he contado anteriormente, de esa gran empresa que configuramos entre un magnífico equipo. Y bueno, se dedica fundamentalmente, y es fruto de nuestra experiencia profesional. O sea, durante muchísimos años, al gestionar, pues hemos comprado, hemos vendido empresas, hemos analizado, hemos reestructurado, hemos hecho de todo, y al final dije, bueno, pues si yo sé hacer esto, pues vamos a crear vamos a recuperar una consultora que yo tenía hace años y la vamos a dedicar a eso, ¿no? Y eso es Rodas Corporate Finance, que se dedica al asesoramiento en el mundo del M&A,
las compras y ventas de compañías y luego, pues como decía anteriormente, a estrategia corporativa, desarrollo de negocio, gestión empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y Avias, que es un poco la niña bonita, ¿no? Que tiene algo menos de tiempo, tiene 7 años, va a hacer 8 años ahora en febrero de 2025, ahora 8 años. Vimos un hueco con la modificación del Código Penal y el establecimiento de las responsabilidades penales en las entidades jurídicas. Uh-huh. Se puso de moda conceptos como la sostenibilidad, que llevan más de 200 años, o la responsabilidad social corporativa, 100 y pico, la inversión social responsable, y lo aunamos, agregamos todos dentro de Habeas Corporate Compliance, de Habeas Corporate Compliance, y nos dedicamos a la consultoría en este sentido, pues de implantación de sistemas integrales de prevención y gestión de riesgos legales y penales, que luego además el tiempo nos ha dado la razón porque estos sistemas que en su día configuramos, pues ahora nos permiten que esas empresas donde los hemos implantado se puedan certificar con la norma internacional ISO 37301, sistemas de gestión del compliance, que está siendo un tema muy, muy interesante. Compliance es cumplimiento. El compliance, dicen los estudiosos de este tema, los que evidentemente no son muy ortodoxos, o mejor dicho, demasiado ortodoxos, yo lo soy, pero no tanto como ellos, pues dicen que empezó pues en los años 70 con los escándalos famosos de la Lockheed, de la venta que se hizo de un montón de motores a los japoneses por parte del gobierno americano. Para mí el compliance es tan viejo como la propia humanidad, es decir, desde que los humanos nos levantamos sobre las patas traseras y empezamos a relacionarnos unos con otros, hecho, establecimos normas. Y eso está basado en la ética, ¿no? Esas normas hay que cumplirlas, evidentemente. Sí, pero el concepto ética es un concepto que también se estira o se reduce en función de quién lo haga, ¿no? Y todos sabemos que mi ética probablemente a lo mejor no es tu ética. Bueno, en este caso sí creo que es la misma, pero quizás en otras personas no es la misma. Entonces, en ese sentido, compliance es cumplimiento. Compliance, en definitiva, es ese conjunto de procedimientos y de protocolos que nos permiten asegurar que una entidad jurídica cumple con la totalidad de sus obligaciones legales, reglamentarias y normativas, que cumple con sus normas de conducta y que además establece tolerancia cero a que se cometan delitos en su seno. De otras cosas, porque puede existir una transferencia de la responsabilidad penal de la persona física que comete el delito hacia la empresa y, por lo tanto, la empresa es responsable penal. Y si la empresa es responsable penal, lo son sus administradores y directivos. Con lo cual, lo que hacemos es crear un arco protector que impide las responsabilidades sociales a la responsabilidades civiles a la empresa y las responsabilidades penales a la entidad jurídica de sus administradores y directivos. Y dentro todo del entorno de la sostenibilidad, de la inversión social responsable, etcétera, etcétera, etcétera. La sostenibilidad como tal, que se nos llena la boca a todos de que aquí todos somos sostenibles, todo lo que hacemos es sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, concepto que lleva más de 200 años de antigüedad. Pues en el fondo ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, hay una directiva comunitaria que se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico, ahora va a cambiar en el año 25, que a determinadas empresas de determinado tamaño, de determinado volumen de facturación, les obliga, junto con las cuentas anuales, a elaborar los informes no financieros. ¿De acuerdo? Bien, eso va a cambiar, se van a llamar informes de sostenibilidad corporativa. Eso es una obligación, por lo tanto está dentro de compliance. Es decir, ya hay pocas cosas que no estén dentro de compliance, entendiendo como compliance lo que he dicho anteriormente, ¿no? Cumplir la totalidad de la legislación, reglamentación normativa, que es mucha. Hemos tenido en el Instituto de Higiene de España, en COE, seminarios, cursos hablando del exceso de regulación y de los impactos que vamos a tener negativos en Europa. Sí, bueno, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Mientras China planifica, Estados Unidos promueve e incentiva, pues a Europa le da por regular, ¿no? ¿Qué se le va a hacer, no? Sí, está muy bien que haya que regular, pero, con perdón, Concho, no tanto. Hay que dejar un poco más al empresario que lo tenga que hacer, que yo no estoy diciendo que no se regule, pero el exceso de regulación impacta muy negativamente en la productividad y en la competitividad empresarial, y eso está más que demostrado. No es un axioma o es una opinión, es algo que está demostrado, repito. Entonces, en ese sentido, pues compliance casi lo es todo ya, con lo cual estamos encantados no solamente de contribuir a que las empresas sean más transparentes, sean más visibles, sean más seguras civil y penalmente, e incluso nosotros el compliance lo entendemos como un concepto empresarial y como un sistema rector de gestión empresarial, con lo cual ayudamos a las empresas a estar mejor gestionadas.
¿no? También podríamos hablar de la demografía empresarial que hay en España y de lo que sucede con esa demografía empresarial. Pero eso solo si me lo preguntas, don Javier. No, te voy a preguntar otra cosa. Al final, yo soy una empresa, quiero ser excelente, como tú acabas de decir, la excelencia en compliance, y contrato tus servicios. ¿Qué es lo que me ofreces? ¿Cómo se lleva a cabo esa colaboración? Lo primero que te ofrezco es decirte, mira, te voy a implantar un sistema de gestión que te va a permitir, en el supuesto caso de que en el seno de tu compañía se cometa alguno de los 38 tipos de delitos que el Código Penal establece que podemos cometer las empresas, yo te garantizo, evidentemente yo no soy un juez y no estoy en la cabeza de un juez, pero te garantizo al 99,9% de que si eso ocurre, tu empresa vas a quedar exenta de tu responsabilidad penal. Y tu administrador directivo no va a haber ningún problema porque no vas a ser responsable penal por lo anterior. ¿De acuerdo? Bien, estamos hablando... Eso es porque voy a establecer los controles necesarios eso para es, estar cubierto en porque cualquier el caso. Código Penal en España me hace mucha gracia, porque en Portugal es distinto, porque en Italia es distinto, porque en Francia Pero es somos distinto, europeos porque en todos. Gran Bretaña es distinto. Pues supongo que seremos europeos para algunas cosas, pero no para otras, evidentemente, ¿no? Bueno, en fin, no pasa nada. Más trabajo para los consultores, ¿no? Que las cosas no sean iguales, más trabajos para los consultores. Entonces, en ese sentido, repito, que lo que pasa es que intentamos trasladar el tema penal, porque es importante y yo creo que es la causa por la cual la modificación del Código Penal de España 2010-2015 es la causa por la que eclosionó este asunto del compliance, pero intentamos trasladarlo todo a más arriba, a conceptos como la sostenibilidad o como la inversión social responsable, en el sentido de que cumpliendo con las normas, con los reglamentos y con las leyes que tienes que cumplir, pues vas a gestionar mejor tu compañía. Si gestionas mejor tu compañía, pues evidentemente va a haber mayor beneficio para todos, ¿no? Para el empresario, para los Digamos que se paga ¿no? sola la inversión. No, es una inversión, nunca mejor dicho. Estás evitando responsabilidades civiles, que son muy cuantiosas. Para que te hagas una idea, Javier, en los últimos 6 años se han impuesto sanciones administrativas, sanciones económicas, por temas de responsabilidad penal a entidades jurídicas, por más de 2.700 millones de euros. ¿De acuerdo? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, no es un tema baladí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, como tenemos tanto exceso de regulación, pues, y tenemos la demografía empresarial que tenemos, que no me preguntas, pero al final te la voy a tener que comentar. Quiero decir, hay tanta pequeña y muy pequeña empresa. De 1.490.000 empresas que hay en España con asalariados, pues más de 1.310.000 son empresas, son microempresas, hasta 9 trabajadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es el núcleo. Luego tenemos las pequeñas empresas entre 10 y 49, pues unas 120 y algo, 120 y pico mil, quiero decir. Luego tenemos las medianas empresas entre 50 y 249, unas 26.000, 27.000, y las grandes empresas a partir de 250, que hay aproximadamente unas 7.000, perdón, unas 3.000, es que no hay más. O sea que... ¿Cuáles contratan normalmente vuestros servicios? Claro, ahora mismo están contratando las grandes y las medianas. Las grandes, porque evidentemente la reputación corporativa es importante y algunas de ellas, pues evidentemente, pues cotizan en bolsa y otras en mercados secundarios y bueno, pues se relacionan con muchas otras empresas. Pero esto es un tema que va a caer por gravedad empresarial o gravedad comercial, como digo yo. Las grandes van a exigir a sus proveedores, que son grandes o medianas, que igual que ellas incorporan todos estos asuntos al seno de su compañía, si quieres ser mi proveedor, haz lo mismo. Esa grande mediana, en este caso mediana, también, como ella lo ha tenido que hacer, le dirá a sus proveedores, que son medianas y pequeñas, que hagan 3/4 de lo mismo. Y así llegaremos a las pequeñas. Ahora, evidentemente, son las grandes y las medianas las que están ahí. En muchos casos también esas grandes y medianas en las que los gestores no son dueños, en muchos casos no son dueños, con lo cual tienen que protegerse también ellos, evidentemente. Pero es complicado, es muy complicado. Mira, en España el 67% de las empresas son empresas familiares. Y bueno, ya sabes lo que pasa cuando una empresa es familiar. Pues yo soy el dueño, yo gestiono, aquí que no venga nadie a decirme cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Yo abogo por una profesionalización que cada vez es mayor, segundas generaciones, sobre todo, terceras generaciones, ya están más formados que los emprendedores que configuraron la compañía o constituyeron la compañía, ¿no? Pero queda mucho por avanzar todavía. Lo veo en mi calidad de consultor en M&A, lo veo pues con muchas empresas. Oye, quiero vender, oye, quiero comprar. Y cuando las analizas dices, jolín, es todo muy mejorable, lo que hay aquí dentro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, repito que
que lo que estábamos diciendo, ¿no? A base de que las grandes a las medianas y las medianas a las pequeñas, al final espero y deseo que todos incorporen algún sistema que otro de compliance. ¿Tú crees que habrá pequeñas que podrán implantarlo yo he implantado, o morirán en el intento? Yo he implantado 264, creo ya. He hecho 264 implantaciones de sistemas de gestión y hay muchas empresas pequeñas, sus gestores, las personas que les llevan las nóminas, los seguros sociales, la fiscalía, la contabilidad, que bueno, llevo muy bien con ellas, fueron parte de mi éxito en la compañía que contabas, de nuestro éxito en la compañía que comentábamos anteriormente, como canal de ventas. Esos, pues una vez que ellos han entendido que esto es muy bueno para ellos, pues comunican, hay cierta ascendencia sobre esas pequeñas empresas y las pequeñas empresas, pues lo que diga su gestor, ¿no? Y lo hacemos. Pero fundamentalmente mediana grande, ¿no? En lo que estamos ahora posicionados, en la mediana y en la grande. Muy bien. Y al final, ¿quiénes son vuestros clientes? Tú me decías que son en general empresas grandes, ¿no? Son empresas grandes, medianas, pues tengo de bastantes sectores de actividad económica, pues de actividad industrial, energética, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues gente, sobre todo empresas que están dirigidas y están gestionadas por personas comprometidas con todo lo que estamos diciendo. Comprometidas con el cumplimiento de la legislación, la reglamentación y la normativa que les afecta, comprometidas con hacer las cosas de una determinada manera, que evidentemente, pues al fin y al cabo, una empresa lo que tiene que hacer es ganar dinero, decentemente, eso sí, y trasladar, evidentemente, todo ese beneficio pues a todos los colectivos, a todas las personas que forman parte de su perímetro de dominio social, todos los colectivos con los que se relaciona directa o indirectamente, ¿no? Pero esas personas que gestionan las compañías, que pueden ser accionistas o socios o no, que están comprometidos con la sostenibilidad desde el punto de vista, o entendiendo como tal, la permanencia en el tiempo de la misma, es decir, voy a hacer las cosas ahora de una determinada manera que no comprometa lo que va a ocurrir con esta compañía dentro de unos años. Y, por supuesto, en consonancia con los aspectos sociales, con los aspectos medioambientales y, por supuesto, los aspectos de gobierno corporativo. Cuando tú ves los criterios ESG, en los que se basan muchas memorias de sostenibilidad, tenemos la escuela de los estándares GRI, pero bueno, los criterios ESG es lo que más se utiliza. En la mediana, gran empresa, criterios o estándares GRI en la gran y muy gran empresa, a través de las Big Four y a través de las grandes consultoras que hacen estos temas, te das cuenta de que de todos los criterios medioambientales, pues hay un porcentaje elevado que ya están en nuestro ordenamiento jurídico. De todos los criterios sociales, pues, prácticamente todos, están ya en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Sociales, de seguridad social, laborales, condiciones de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y cuando te fijas en los de gobierno corporativo, pues también, si es que tenemos una ley de sociedades de capital que en su artículo 225 te dice que las empresas hay que gestionarlas pues con diligencia, con la diligencia de un buen empresario, ¿de acuerdo? ¿También hay mucha oferta de vuestros servicios? ¿Cómo hacéis vosotros? Hay mucha oferta y mucha oferta que no está bien ordenada desde mi punto de vista. Hay consultoras como la mía que se dedican solo y exclusivamente a eso y nosotros venimos del mundo de la empresa. Por supuesto que tenemos abogados y tenemos sustrato jurídico suficiente y tenemos economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucho despacho jurídico, mucho despacho de abogados por el enfoque penal del compliance. Nosotros, insisto, nos hemos elevado de ese nivel penal y hemos ido arriba a concepto empresarial. Por lo tanto, monitorizamos todos los cumplimientos / incumplimientos de toda esa legislación, reglamentación y normativa que afecta a una compañía y en base a eso pues establecemos los modelos correspondientes de prevención, de corrección y de prevención y todas esas otras cosas que nos obliga de alguna manera el quedar exentos de esa responsabilidad penal, ¿no? Pues el tener un código ético, el hacer una buena identificación y valoración de riesgos legales y penales, el tener un manual de prevención de riesgos legales y penales, el tener un sistema de información y canal de denuncias en base a la ley de protección del informante recientemente en vigor y tener pues un plan de comunicación, un plan de formación, según sentencia del Tribunal Supremo, fundamental
para que se lleven a efecto todas estas políticas y luego pues una serie de elementos que nos permitan tener indicadores de cumplimiento y verificar y auditar internamente todos estos modelos, ¿no? En tu experiencia, en tu opinión, ¿cuáles son los mayores riesgos con los que los habéis encontrado en las empresas? Mira, yo ¿Qué siempre digo que la actividad de mayor riesgo que hay en el mundo es la de ser empresario. Y la segunda actividad de mayor riesgo que hay en este mundo es la de ser asesor del empresario. Bueno, pero contestando a tu pregunta, que me venía muy bien la pregunta para soltar lo que he soltado, contestando a tu pregunta en concreto, los mayores riesgos que yo encuentro en una empresa son riesgos derivados de la falta de conocimientos y de experiencia en su gestión. Repito que una empresa es cultura, estructura, tecnologías y personas. Son procedimientos, son protocolos. Para mí las personas son fundamentales. La gestión del talento es fundamental. Hoy en día, el otro día tuvimos una jornada técnica en el Instituto de la Ingeniería de España hablando precisamente de la retención del talento y de los criterios de empleabilidad y elegibilidad de los ingenieros técnicos frente a los ingenieros, ¿no? Y bueno, pues las personas expertos que estuvieron en la mesa de debate, pues al final una de las conclusiones es que hay déficit de talento, empieza a haber déficit de talento. Esto no significa que no haya talento hay mucho, pero hay déficit de talento. Otra de las cosas que me preocupa, que también se dijeron en esa mesa, es que la inteligencia artificial, que algún día sabremos exactamente todos en qué consiste, porque todos hablamos de la inteligencia artificial, pero a mí me parece que hay muy poca gente que sepa lo que es inteligencia artificial, es mi opinión, Esa inteligencia artificial, pues evidentemente dice, no, va a crear muchos puestos de trabajo, pero va a destruir también muchos puestos de trabajo. De hecho, se está estudiando y se ha estudiado y daban un dato que es el neto será una pérdida de 400.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años, ¿no? Pues a mí me preocupa. Habrá que saber cómo sacó la cifra, pero bueno. Efectivamente, ¿no? Todo es como lo de los fijos discontinuos, ¿no? Eso hablamos otro día. Entonces, en cualquier caso, repito que hay un déficit de talento, no significa que no haya talento, que hay un déficit de talento y me preocupa porque a mí siempre, y yo intentaba practicarlo y lo he hecho siempre en las mías, a mí que una persona se vaya de tu empresa, bueno, pues si todos sabemos que hay circunstancias que bueno, pues obligan a que eso ocurra, ¿no? Pero yo que siempre he dicho que es un tema apasionante, me apasiona mucho el mundo de las personas, es que la persona no huya de tu empresa. Se puede ir, pero que no huya, porque si huye significa que está pasando hay algo mal. ¿De acuerdo? Vale. Muy interesante. Pues si quieres nos quedan unos minutos y podemos volver otra vez al tema de... pues yo te quería hacer una pregunta sobre el compliance, que lo comentamos el otro día, para los que nos escuchan. El compliance está íntimamente ligado también, de alguna forma, a todo lo que es el cumplimiento de las normas internacionales, las normas ISO, que creo que están más extendidas. Hoy en día le hablas a cualquiera de si está calificado la 9000, 9001 y sabe lo que es y además te lo ponen en la información de la empresa, incluso las pequeñas, ¿no? Que es algo, como tú bien me decías el otro día, optativo, ¿no? Cuéntanos un poco la diferenciación entre uno y otro, la necesidad de tener ambas cosas. Son dos cosas distintas, aunque luego evidentemente enlazan y convergen, ¿no? Las normas internacionales, las ISO, no son normas de obligado cumplimiento. Son normas que, bueno, pues si las quieres tener, las tienes, y si no las quieres tener, no las tengas. Evidentemente se han utilizado históricamente, como la 9001, calidad, la 14000, medio ambiente, otras, se han utilizado como elementos de diferenciación pues corporativa, de reputación, comercial. Pues mira, yo tengo esta ISO y tú no la tienes, pues como la tengo yo, seguramente ese elemento diferencial hace que determinados segmentos de la demanda me vengan a comprar a mí en vez de a ti, porque tú no la tienes y yo sí. Entonces, las normas internacionales son, repito, que no son obligatorias, son optativas. Lo único que ocurre es que el incorporar, el implantar y que luego te lo auditen, te lo certifiquen y que mantengas, porque hay auditorías evidentemente periódicas de esos sistemas de gestión, son sistemas de gestión, pues hace que bueno, pues se modifiquen determinados aspectos de tus procedimientos y de tus procesos y de tus protocolos de actuación como compañía. Es decir, mejoran en definitiva lo que es la gestión en su conjunto. Por eso son sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, el que una empresa no tenga un sistema de gestión del compliance certificado según la norma ISO 37301, pues no pasa absolutamente nada. Si lo tiene, mejor, ¿vale? En cualquier caso, repito, tú dile a esas microempresas, a ese 1.310.000 microempresas que hay en España con asalariados, que incorporen un sistema de gestión del compliance. Pues te dicen que de qué voy, que bastante tienen con pagar las nóminas a final de mes, con llegar a final de mes
y con que, en fin, pues tener algo pues para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y no cerrar el negocio, no cerrar el comercio, no cerrar el bar, no cerrar cualquier otro, la tintorería o lo que sea, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que están de alguna forma dirigidas, no quizás desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista mental, están dirigidas a medianas y grandes empresas que se quieren diferenciar, donde hay unos elementos de gestión que realmente son diferenciales. Son diferenciales. Que yo no digo que en la muy pequeña empresa no haya elementos diferenciales de gestión, pero se notan menos. Se notan menos. Una empresa que, bueno, pues que no está gestionando su demanda, pues porque no puede, pues difícilmente va a poder diferenciarse de los demás cuando depende de que le entren o no le entren en el local a comprarle el par de zapatos o a que le lleven el coche al taller a arreglarlo, ¿no? Estamos hablando de actividades que sí requieren quizás algo más de complejidad a la hora de gestionar. Y esto es un elemento que les permite, es una herramienta que les permite pues gestionar mejor esas entidades. ¿De acuerdo? Pues si quieres acabamos hablando del futuro de los ingenieros de minas. Este país sigue teniendo minas y algunas que se están reabriendo. Este país, ¿no?, sigue sigue teniendo minas. Como he dicho, creo que al principio la ingeniería de minas es la disciplina, la rama de la ingeniería más antigua que existe en España. Además fue la primera actividad que incorporó indicadores de siniestralidad laboral, cosa que también es interesante el recalcarlo, y que ha tenido un pasado estupendo y maravilloso, ha tenido y tiene un presente espectacular y tiene un futuro muy, muy interesante. Muy interesante porque todos sabemos cómo va girando el mundo, hacia dónde va girando. Descarbonización, coño, pues si es descarbonización, bueno, pensemos lo que están haciendo los chinos o los rusos, ¿no? Descarbonización, entre comillas. Va hacia la descarbonización a través de una transformación, evidentemente, en todas esas fuentes de energía. Y en esas fuentes de energía, los ingenieros de minas tenemos que decir mucho. Tenemos que decir mucho. En esas fuentes de energía hay materias primas que nacen y hay que explotar de elementos en los que los ingenieros de minas tenemos competencias, ¿de acuerdo? Y gracias a Dios, pues Europa se ha dado cuenta, no se puede depender de terceros, o si se depende de terceros, que se dependa, pero no tanto, y bueno, pues tenemos una ley a nivel europeo, que tenemos también aquí en España, de materias críticas, y eso va a hacer que muchas explotaciones, muchos recursos y reservas que teníamos ahí y que, bueno, faltaba darle espaldarazo definitivo para que se convirtieran en explotaciones mineras, pues sean una realidad. También es preciso el que determinadas administraciones públicas como ayuntamientos se den cuenta de que hoy en día las técnicas mineras no son las de hace 100 años o 150 años, ¿no? Y ese concepto de sostenibilidad lo tenemos muy, muy, muy a flor de piel. La minería sostenible la tenemos muy a flor de piel, con lo cual vamos a explotar todos esos recursos sin comprometer, sin molestar, sin, evidentemente, disturbar absolutamente a nadie y muy comprometidos con el futuro de todo ello. Pues esperemos, Javier, que sea así. No pase lo que pasó en Salamanca con la explotación de uranio. En USA. Que al final, bueno, pero ha habido como tú sabes, ha habido una intención de abrir minas también. En Berkeley, a través de Berkeley, que le ha puesto un contencioso al gobierno español y ya veremos qué pasa. A ver qué pasa. A ver si entendemos que España sigue siendo un país minero con muchos yacimientos. Sí, señor. Y que es una fuente de riqueza. Tú sabes que España es el país con mayores reservas de gas que no se están explotando. No, eso no, la verdad es que no lo sabía. Ahí están. Y estamos trayendo gas de Rusia, aunque dicen que está prohibido, pero lo seguimos trayendo. ¿Dónde tenemos el gas? Tenemos por toda España. Absolutamente bolsas por de toda gas. España, bolsas de gas. Lo que pasa es que, bueno, pues la explotación correspondiente pues da mucho miedo a los políticos, ¿no? Pero es curioso porque el método de explotación por antonomasia en Estados Unidos del gas, que es el fracking, que aquí está prohibido, en Estados Unidos es una constante y traemos mucho gas natural licuado, lo traemos de Estados Unidos, que se ha obtenido a través de fracking, ¿no? Curioso, que lo hagan los demás, ¿no? Exactamente, te iba a decir. Hay mucha gente que piensa que lo hagan los demás. Muy bien, Javier, pues un placer Javier, que hayas venido a este programa. Muchísimas gracias, da gusto oírte. Te invito cuando quieras, incluso yo diría que podrías tener tu propio programa porque tienes una facilidad para el micrófono extraordinaria. Eso se lo dirá usted a todas, don Javier. No se lo digo a todos, no se lo digo a todos. Muchas gracias. A vosotros, siempre.
De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.